Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu rompe el silencio entre lágrimas y confiesa cómo Halil İbrahim Ceylan le rompió el corazón dejándola sola. El mundo del espectáculo en Turquía se ha sacudido con una noticia que nadie esperaba y que ha caído como una bomba en el centro de la agenda de todos los medios de comunicación y en el corazón de los millones de seguidores que creían en el amor eterno. Hoy no estamos aquí para hablar de nuevos proyectos o de éxitos profesionales, sino de una historia de dolor, de un final inesperado y de unas lágrimas que han conmovido a todos los que han visto las últimas imágenes de la querida actriz Esla Turkoglu. La pareja, que durante tanto tiempo fue vista como el símbolo del amor perfecto, como dos piezas que encajaban a la perfección en un rompecabezas complicado, parece haber llegado a un punto de no retorno. Esla Turkoglu, conocida por su fuerza y su sonrisa siempre brillante ante las cámaras, esta vez no pudo contener su emoción y se mostró más vulnerable que nunca al hablar de su situación actual con Halil İbrahim Ceylan. Las palabras que salieron de su boca fueron tan pesadas y cargadas de tristeza que inmediatamente se volvieron virales, dejando a los fans con un nudo en la garganta. Según los testigos que estuvieron presentes en ese momento tan dramático, Esla, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, hizo una declaración que resume todo el dolor que está sintiendo en este momento. Halil İbrahim Ceylan me dejó a la mitad, me siento incompleta sin él y no entiendo cómo hemos llegado a este final tan frío. Estas palabras han resonado con fuerza porque nadie imaginaba que detrás de las sonrisas que veíamos en las redes sociales, se estaba gestando una tormenta de tal magnitud. La relación entre Esla y Halil siempre se caracterizó por ser apasionada, llena de complicidad y de momentos que nos hacían soñar, pero parece que la realidad era mucho más complicada de lo que pensábamos. En su declaración, Esla continuó expresando su desconcierto ante la actitud de Halil, diciendo, yo estaba dispuesta a darlo todo, a luchar contra cualquier obstáculo. Pero él simplemente decidió soltar mi mano cuando más lo necesitaba. Es desgarrador escuchar estas frases de una mujer que siempre se ha mostrado tan entera. ¿Qué fue lo que pasó realmente para que Halil tomara la decisión de alejarse de esa manera? Las especulaciones no han tardado en aparecer, pero lo que es un hecho es el sufrimiento visible de Esla. Ella mencionó que los últimos días han sido una pesadilla, días oscuros donde la ausencia de Halil se siente en cada rincón. Me despierto y espero ver su mensaje, espero sentir su presencia, pero solo encuentro silencio, un silencio que duele más que cualquier grito, confesó la actriz, dejando ver que la ruptura no fue algo mutuo o hablado con calma, sino una decisión abrupta que la tomó por sorpresa. Por otro lado, la actitud de Halil İbrahim Ceylan ha sido, hasta el momento, un misterio absoluto. Mientras Esla se desahoga y muestra su corazón herido al mundo, él ha optado por un silencio que muchos interpretan como frialdad y otros como una forma de procesar su propio dolor. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja sugieren que Halil podría haber dicho en un círculo muy íntimo, a veces el amor no es suficiente y hay que saber irse antes de hacerse más daño, una frase que, de ser cierta, indicaría que él llevaba tiempo pensando en esta separación, mientras que para Esla fue un golpe repentino. La comunidad de fans está dividida, algunos apoyan incondicionalmente a Esla, enviándole mensajes de fuerza y amor,
mientras que otros esperan una explicación de Ali para entender su punto de vista. Pero lo que es innegable es que la imagen de Esla llorando y diciendo que se siente a la mitad es algo que tardaremos mucho en olvidar. Es la imagen de un amor que prometía ser para siempre y que se ha roto en 1000 pedazos de la noche a la mañana. Esla también agregó en su emotivo discurso: no sé cómo volver a empezar, porque él era mi brújula, y ahora estoy perdida en un mar de dudas. Esta metáfora ilustra perfectamente el nivel de dependencia emocional y el profundo amor que ella sentía por él. No se trata solo de una ruptura, se trata de la pérdida de un compañero de vida, de un amigo y de un confidente. Los seguidores se preguntan si hay alguna posibilidad de reconciliación, si esto es solo un bache en el camino o si realmente es el final definitivo de una de las parejas más queridas. Pero al ver las lágrimas de Esla y escuchar la desesperanza en su voz cuando dice me dejó a la mitad, las esperanzas de un reencuentro parecen desvanecerse. La historia de amor que nos cautivó a todos ha dado un giro dramático hacia la tragedia. Es difícil ver sufrir a alguien a quien admiramos tanto, y más difícil aún es aceptar que el amor, a veces, tiene este tipo de desenlaces tan amargos. Esla Turkoglu es la voz de muchas personas que han sufrido por amor, que se han sentido abandonadas sin una explicación clara y que tienen que recoger los pedazos de su corazón para intentar seguir adelante. Ella terminó su declaración diciendo: solo pido respeto y tiempo para sanar, porque esta herida es muy profunda. Unas palabras que nos recuerdan que, detrás de la fama y el glamour, son seres humanos con sentimientos frágiles. Mientras esperamos a ver si Halil Ibrahim Ceylan decide romper su silencio y dar su versión de los hechos, nos quedamos con la tristeza de Esla y con la incertidumbre de qué pasará en el futuro. ¿Podrá Esla superar este golpe tan duro? ¿Se arrepentirá Halil de haberla dejado así? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder, pero por ahora, el dolor es el único protagonista de esta historia. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan emotivo. Si les ha conmovido la historia de Esla y quieren seguir al tanto de todo lo que ocurre, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Halil Ibrahim Ceylan debería pedir perdón y volver con Esla, o piensan que esta relación ya no tiene salvación? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Hasta la próxima.